Bienvenidos, mi nombre es Paula Almanza, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales. Bienvenidos al podcast Navegando por la Historia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la modernidad y la posmodernidad. Empezaremos navegando por esta historia, contándoles conceptos y de qué se trata. En la historia hay edades que más o menos todos ubicamos bien. En lo que se refiere a Europa, la antigua va desde las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. La Edad Media desde esta fecha al descubrimiento de América en 1492. La Edad Moderna desde este momento a la Revolución Francesa de 1789 y desde entonces estaríamos en la Edad Contemporánea. Pero hay otra posibilidad de distinguir eras históricas que se basan en los conceptos de la ciencia, tecnología, razón y sus papeles en el proceso histórico. Modernidad y posmodernidad. El término moderno aparece por primera vez en el siglo XVI como una forma de señalar la separación del presente con el pasado. Y aunque en el siglo XVII los filósofos naturales experimentales se distinguían a sí mismos de las prácticas del pasado en el debate entre antiguos y modernos, fue George quien dio la primera definición formal de modernidad como la persistente recreación del yo y las condiciones de vida. Desde Hegel existe quien da en llamar modernidad al periodo que va de la Revolución Francesa de 1789 al final de la Segunda Guerra Mundial en 1946. En 1947, los arquitectos comienzan a hablar de la existencia de un estilo postmoderno y conforme avanza la Guerra Fría, los filósofos y sociólogos articulan el significado o mejor significados de posmodernidad. Modernos y posmodernos. Varios coinciden en que la posmodernidad es la era en la que estamos desde los 80. Tras Hegel, la modernidad se refiere a dos narrativas maestras, a saber, el desarrollo de la promesa de la ilustración, de la liberación a través de la razón y la unificación de todas las ramas del conocimiento mediante la extensión de los métodos racionales de la ciencia y la tecnología. Jürgen Habermas, 1929, mantiene que ambas narrativas se han empleado para legitimar la ciencia y la tecnología en el ámbito social desde 1800. La ciencia, para los teóricos de lo moderno, es una práctica representativa, una reproducción de la naturaleza, cuyas características son resultado del consenso racional entre los que la practican, quienes a su vez establecen verdades científicas independientes de los intereses sociales. Desde el momento en que el consenso implica la ausencia del conflicto desde el punto de vista moderno, la ciencia es un instrumento racional de paz. Hay pensadores como Habermas o Bruno Latour que creen que la modernidad es un proyecto inacabado que aún merece la pena proseguir con objeto de conseguir una sociedad libre de conflictos, en la que la comunicación clara y racional es posible. Desde la perspectiva modernista, la historia de la ciencia y la tecnología se encuadra claramente entre las narrativas. Desde la perspectiva modernista, la historia de la ciencia y la tecnología se encuadra claramente dentro de las narrativas teleológicas del proceso: relacionalización, secularización, burocratización e incluso de Estado-nación. Los orígenes de la posmodernidad los podríamos trazar hasta la crítica de la razón de Friedrich y otros a finales del XIX. Pero no será hasta después de las atrocidades del Tercer Reich que se empezó a dudar seriamente del proyecto moderno de liberación y unificación mediante la razón. La posmodernidad no solo rechaza estas dos narrativas maestras de la modernidad, sino también la idea de que la representación, tanto en las artes como en las ciencias, puede ser un espejo preciso de la realidad objetiva. Los posmodernos, como Jean Francois, reconceptualizan la ciencia como actividades orientadas hacia la reproducción de las prácticas de investigación más que a la producción de resultados acerca del mundo. Lo que Lyotard llama performatividad en las ciencias puede apreciarse en la inclinación de las ciencias hacia la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo, y en la incesante búsqueda de lo nuevo.
La invención de nuevos vocabularios, prácticas, reglas de investigación y consensos. La ciencia posmoderna es una forma de conocimiento que no reproduce lo conocido, sino que constantemente busca lo desconocido y lo indeterminado. El carácter antirrepresentativo de la ciencia posmoderna significa que las imágenes y las teorías no representan la naturaleza, sino que son una proyección de los entornos políticos, sociales y económicos en los que se desarrolla la actividad científica. Dicho de otro modo, la naturaleza misma desaparece en un mundo creado de simulacros y simulaciones, y la historia de la ciencia se convierte en la historia de las imágenes de lo que se cree que se encuentran inmersas en ella. En la posmodernidad, las ciencias son una parte de la economía, pero en un papel muy diferente al que jugaban en la modernidad. Ahora sus imágenes son sujetos de la ideología política y por tanto su verdad es relativa. Frente a unos hechos existen hechos alternativos, de aquí que sigue la caridad epistemológica hacia las creencias irracionales que se encuentran habitualmente entre los posmodernos. Eso era todo por el día de hoy. Este fue el capítulo de este momento. Me alegra que les haya gustado. Quedo pendiente, estaré muy pendiente leyendo todos sus comentarios. Muchas gracias.